¿cómo iniciar describiendo el sufrimiento? Pues es un dolor, es algo abstracto, ¿no? Que no podemos como que tocarlo así visiblemente o mirarlo, ¿no? Pero podemos percibirlo, podemos expresarlo. Entonces, muchas veces, pues, el expresar el dolor, que es sacar lágrimas, estar mal, bajoneados, no saber qué hacer y así, pues, ¿no? Entonces, y pues el diccionario pues lo define así, que es un dolor, que es una pena, que es una angustia que las personas sienten, ¿no? Y pues para ustedes también que nos están viendo, pues seguramente habrán sufrido, estarán sufriendo o sufrirán, no se sabe, pues esperemos que no, pero pues lamentablemente esta es la vida y así. Pero les vamos a dar otra perspectiva del sufrimiento. Pues como saben, pues nosotros somos creyentes, hemos decidido entregar nuestras vidas a Jesús, a Dios. Y pues queremos darles una perspectiva de así no es la vida en base al sufrimiento, ¿no? Lo que pues nos dice, nos enseña Dios que podemos acoger del sufrimiento. Pues no sé, Pau, ¿tienes alguna idea de lo que Dios nos dice pues a través de este sufrimiento? ¿Qué podemos hacer con ello? ¿Es malo? ¿Es bueno? O sea, no sé, cuéntanos, ¿qué opinas? Pues yo qué opino de eso. Pienso que nosotras tenemos mucho que decir sobre el sufrimiento. Creo que la Biblia tiene mucho que decir sobre el sufrimiento porque Dios, digamos que aunque no es creador del sufrimiento, es creador de todo, pero no es creador del sufrimiento, y después veremos por qué y entenderemos por qué. Tiene que ver como con esto, ¿no? Entonces Dios tiene mucho que decir sobre esto, la Biblia tiene mucho que decir sobre esto, y creo que si damos una perspectiva desde nuestro punto de vista cristiano, es importante porque aportamos un granito de arena, ¿no? Porque la manera en la que sufrimos nosotros como cristianos, a diferencia de la manera en la que sufren los no cristianos, es completamente distinta, ¿no? Abordamos las cosas de una manera distinta. Nosotros nos agarramos de otra rama que me atrevería a decir es mucho más fuerte que de la que no tienen los no creyentes. Entonces creo que sí podríamos como abordar ese tema y tendremos mucho que decir. Entonces, sí, no sé, Evelyn, ¿qué nos puede decir al respecto también? A ver, con respecto al sufrimiento, pues es una marea de cosas de decir. O sea, ya, por ejemplo, nosotros venimos de un punto de vista igualmente que no hemos creído y hemos sufrido y avanzado en la vida, digamos, como puede ser, que hemos tratado de sobrevivir, digamos, cargándonos con tristezas, dolores que nos han tocado desde la infancia, ¿no? Pero cuando en el momento en el que nosotros hemos creído en Jesús, nuestra visión fue cambiada totalmente. O sea, literal, el ver el sufrimiento como algo que es negativo, lamentablemente sí es, pero como dijo Gaby, hace parte de para nosotros iniciar algo diferente, ¿no? Así es. Entonces, por muchas veces, y quizá la gente, pienso todos, siempre hemos preguntado, ¿no? ¿Dios es bueno o es malo? O sea, ¿cómo lo vemos a Dios en ese sentido? O sea, cuando nos pasa algo súper mal, en el trabajo, en familia, quizás las finanzas están para abajo, hay momentos, situaciones en el que pues no sabemos cómo conllevar. Y para nosotros es como que no podemos cargarnos con eso porque no llegamos hasta un cierto punto. Claro, como que nos sentimos perdidos, así como que no sabemos qué hacer. Uh-huh. Es verdad. Exacto. No, pues cierto, es verdad. O sea, cuando nosotros, o sea, como seres vivientes, decidimos, ya sea voluntariamente o involuntariamente, excluir a Dios de nuestras vidas, pues el conllevar el sufrimiento es ya, o sea... Es más difícil, creo yo. Sí, es mucho más difícil, o sea, desde nuestra perspectiva, ¿no? En base a lo que nos enseña la palabra, pues ya es un sufrimiento que es pesado, o sea, es un sufrimiento que te agota, es un sufrimiento que es una carga, es una mochilota enorme que te pones ahí y no doy. Y muchas veces pues decimos, o sea, el dolor, sí, me seco las lagrimitas, me levanto y sigo haciendo como si nada, pero... El acumular, o sea, el conllevar todo eso, o sea, o el no expresarlo, o no darle un nombre, ¿no? A veces
nos acumula talmente así tanto y que pues ya conlleva después a otras patologías que puede llegar a veces hasta enfermedades, ¿no? Uh-huh. Que el cuerpo ya expresa, porque ya es una enfermedad que se carga el alma. Aunque parezca incierto, pero tenemos un alma y Dios tiene esa cura de querernos sanar desde ese punto de vista, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿cómo podríamos, o sea, conllevar el tipo de dolor? ¿Cómo podríamos, o sea, según tú, no sé, aligerirlo o pues, no sé? Yo creo que con lo que hablábamos ahorita, Gaby, lo que mencionamos ahorita antes de responder tu pregunta es que yo creo que es un sufrimiento, los que no son creyentes de alguna manera, es un sufrimiento que no tiene ningún sentido, ¿no? Uh-huh. Porque la Escritura lo dice, Dios hace que las cosas, todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, obren para nuestro bien. Exacto. Y nosotros tenemos esa esperanza, la gente que no cree no. Entonces es como, ellos sufren para nada. Sufren y probablemente haya alguien que me diga, no, sí, es que yo crezco y yo aprendo, ¿cierto? Confío en el proceso, como dicen, como está de moda ahorita en las redes sociales, hay que confiar en el proceso. Sin miedo al éxito. Sí, pero digamos que sí, confías en el proceso, pero me recuerdo que una vez estaba escuchando a alguien sobre sanidad, ¿no? Sobre sanidad emocional y todo eso. Y ese proceso, digamos que cuando son cosas duras, ¿cierto? Uno dice, no, confiando en el proceso, voy a crecer, lo que no me mata me hace más fuerte y no sé qué. Pero uno queda con heridas, o sea, de ese proceso uno queda con heridas. Y esas heridas echan raíz de alguna manera, ¿no? Sí, entonces la Biblia en algunos pasajes dice como que no. Hay raíces de amargura, ¿cierto? No dejen que en ustedes crezcan raíces de amargura. Y entonces hay gente que dice como, no, es que el tiempo todo lo cura. No, el tiempo no lo cura todo. Es como, esa semilla de amargura se plantó, se tapó con tierra y eso echó raíz. Eso es como, creo que, no sé si la papa, pero eso es como que echa raíz para abajo, pero no tiene mucha mata por fuera, ¿no? Entonces uno no se da cuenta. Entonces cuando uno no es un creyente y uno está sufriendo y está como en el proceso, eso no, digamos que no, me perdí. Ese proceso, digamos que no se sana, ¿cierto? Es una raíz que crece y es para nada, porque uno sigue con esos traumas y eso. En cambio con el Señor uno tiene esa promesa, uno tiene esa promesa de que la raíz va a ser arrancada, ¿no? Es un proceso de sanidad. Uno crece con eso y de eso que uno va a decir, bueno, pasé por esto y el Señor utilizó esto para bien. Exacto. Entonces creo que hay una esperanza en eso. Pero, o sea, tú, Evelyn, en cambio, como experiencia personal o algo que te haya pasado y que digas, yo estaba mal en esta situación y pude salir, qué sé yo, decepciones, aún antes de tu vida en Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo conllevaste? Bueno, sí, es verdad. Antes de estar en Cristo, pues yo estaba con depresión, no podía sobrellevar esta cosa. O sea, para mí me estaba consumiendo y basta, o sea, literal. O sea, el sufrimiento era como que constante todos los días, H24, no paraba nunca. Pero cuando yo sentí Dios en mi vida, fue en el momento en que literalmente Él me sacó de un lugar negro y arrancándome de ahí me dio esa luz, ¿no? Y efectivamente Dios es luz, o sea, porque no se puede contraponer, ¿no? La luz con la oscuridad, o sea, la luz quita toda la oscuridad, literal, o sea, y Dios es luz. Entonces cuando Él llega en tu vida es esa luz. Y recuerdo que cuando recién me había convertido, decían, o sea, escuchaba, ¿no? Que decían, tienes que, o sea, el sufrimiento hay que llevarlo con el gozo, ¿no? Y uno es como que, ¿cómo? O sea, sufriendo con gozo, ¿no? Y es como que, sí, sufriendo con gozo. Es como que, y no en el momento, y hay muchas canciones como que dices, o sea, del gozo, o sea, yo estoy en el proceso y me disfruto y tal. Y es como que a veces dices, es contradictorio, ¿no? O sea, ¿cómo puedes estar gozoso en un momento de aflicción? O sea, en un momento, por ejemplo,
bueno, con lo que a nosotros nos ha pasado con mi hermana, por ejemplo, estábamos sin trabajo, teníamos cosas que pagar, estábamos meses y meses sin trabajo, literal, y era como que te daba a un cierto punto ganas de llorar y decía, Señor, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está sucediendo? Porque no puede ser, ¿no? O sea, hemos hecho todo nuestro posible, pero literalmente no. Y me llegó un momento donde estaba yo leyendo la Biblia y me saltó al ojo el hecho de efectivamente disfrutar el proceso, ¿no? Y yo le preguntaba a Jesús, le decía, pero ¿qué es estar gozosos? ¿Qué es estar con ese gozo, con ese? Porque decías que nuestro lamento lo transformas en baile, o sea, ¿cómo es eso? O sea, yo no físicamente no logro, estoy triste, ¿cómo hago a bailar? Me hizo como esos memes, rica pero feliz. Así, secándote con el billete. Sí, literal, era como... Y ya, pues es como que es contradictorio, se chocan los dos, pero cuando ves la perspectiva de una visión de Dios que te dice, o sea, no. O sea, es cierto, gózate con lo que yo te estoy dando, o sea, ya el hecho de que tú estés viviendo, que estás respirando, el hecho que Él te está proveyendo aún tienes familia, estás con salud. Estás con salud, o sea, y nosotros generalmente quien no concibimos el hecho de Dios, a veces nos lamentamos demasiado sobre lo que es, pues, lo que quisiéramos. Nos concentramos en la situación negativa cuando hay muchas cosas mucho más grandes. El hecho ya que estés viviendo ya es cierto. Es el milagro más grande de es cierto. Es cierto. O sea, prácticamente pues el sufrimiento es tener el propósito, ¿no? O sea, en Cristo quiere decir que este sufrimiento, pues, como cristiano, o sea, yo lo veo como que me va a dar un focus de empatía, ¿no? Hacia otra persona que, bueno, gracias a Dios ahorita ya estamos trabajando, pero una persona que me dice, no tengo trabajo, entonces digo, te vamos a ayudar, te vamos a ver, voy a llamar a mis amistades, o sea, vamos a ver cómo te podemos empujarte, ¿no? Para ver, mandemos currículum, qué es lo que te gustaría trabajar, o sea, vamos, hagamos, ¿no? Porque cuando uno pasa en esa situación, pues, nosotros, desde nuestro punto de vista de Dios, pues, para nosotros ese es como que ese impulso para que yo te voy a ayudar, o sea, vamos a hacerlo juntos. Y por ende tiene un propósito, ¿no? O sea, un algo de que por qué sirve este dolor. Muchas veces, lamentablemente, en la sociedad, en el mundo, pues, cuando sufrimos, cuando estamos mal, nos decepcionan, la gente se comporta mal, y a veces decimos, ay, ¿por qué me trata mal la vida? Es que fuiste demasiado bueno. Hay un meme también que dice, no, porque eres demasiado bueno. Sí. Obviamente nuestro concepto de bondad es diferente de Dios, pero no es así, o sea, no es un sufrimiento enfocado al egoísmo, que yo me encierro, me pongo mis barreras, me pongo mis muros, y yo ya no me confío de ti, y yo de ti a ti, la próxima vez voy a estar ahí como que con el ojo abierto a ver quién me va a traicionar. En cambio, con Dios no es así, porque aunque si la persona se porta mal o le haces un bonito gesto y te mira mal, como que, ay, ¿por qué me regalaste esto? O sea, porque yo no quise tu ayuda, o sea, cosas, porque lamentablemente hay eso y nos ha pasado, ¿no? Donde ha habido personas que han sido muy ingratas, ¿no? Malagradecidas, que a veces te miran y te dicen, ay, pero no. Ay, no, mejor ya a mí ni me hables. Es cierto. Y, o sea, claro, eso te duele, te ofusca y todo, pero cuando el focus es, yo lo hice con la intención de agradarle a Dios, ¿no? De poder hacerle una buena obra a esta persona, me respondió mal, pues ese ya es su problema. Yo voy a seguir con mi corazón de ayuda, mi corazón de qué. Si la próxima vez esa misma persona me coge y me dice, bueno, mira, necesito ayuda, pues aquí estoy, o sea, yo te voy a ayudar. No quiere conllevar que yo, o sea, también conlleva el perdón, ¿no? Pero no quiere decir que tengo que necesariamente volverme tu mejor amiga, tu mejor amigo, o sea, volvernos con una relación de amistad, no. Necesitas ayuda, listo, yo estoy aquí, le pilas para cualquier cosa que te sirva y puede terminar ahí, ¿no? Pero tener siempre ese corazón de yo te ayudo, yo voy a hacerlo porque mi Dios es bueno y pues como mi Dios, exacto, si mi Dios me da una oportunidad, 2 oportunidades a mí como persona, yo, imagínate cómo yo no puedo también con esa misma bondad pues ayudar a los demás, o sea, es ese más o menos el propósito del sufrimiento, ¿no? Entonces, y nada, pero... Sí, Gaby, perdón que te interrumpa. Ahí también quería como aportar algo en el sentido de que no, estamos hablando mucho de que es que mi Dios es bueno, mi Dios es luz, ¿cierto? Pero hay mucha gente que se pregunta, ¿no? Como bueno, y si tu Dios es bueno, entonces ¿por qué esto? Lo permite? ¿Por qué ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso?
Y yo creo que el hecho de que se permita, o sea, el dolor y Dios no son ideas que se contrapongan, no que sean contradictorias. Porque, como lo mencioné ahorita al principio, ¿no? La Biblia tiene mucho que decir al respecto sobre el sufrimiento, ¿no? Y sobre el dolor. Y Dios mismo sufrió su dolor y sufrió. Si hay alguien que haya sufrido por excelencia, ese es el Señor Jesucristo. Obviamente lo mencionaremos después, pero quiero como entrar a esto, ¿no? ¿Por qué Dios permite ese tipo de cosas? Yo creo que muchas veces se utiliza este argumento como para la existencia de Dios, ¿no? Como si existe un Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Pero yo creo que cuando se hacen esa pregunta, cuando la gente se hace esa pregunta, puede que sea desde una duda genuina, ¿no? De entender racionalmente el por qué pasan estas cosas, ¿cierto? Pero puede que muchas veces también se haga desde una herida. Puede que muchas veces se haga desde una herida. Y yo quiero, pues, comentarles aquí un asunto pues un testimonio, ¿no? Que sucedió desde una herida, ¿no? Siendo yo ya cristiana, pasó en mi familia, digámoslo así, una pérdida. En mi familia sucedió una pérdida que no fue por causa natural, sino que fue producto de la decisión de personas ajenas, ¿no? Entonces, digamos que yo ya siendo cristiana, yo antes de convertirme, digamos que apoyaba movimientos feministas, ¿cierto? Y apoyaba ciertas cosas que ustedes ya se imaginarán cuáles son. Y digamos que lo que pasó en mi familia, digamos que fue relacionado con eso, ¿no? Entonces yo me sentí muy culpable al respecto. Y de pronto yo, mientras estaba sucediendo eso y mientras las personas que estaban involucradas, porque eran personas cercanas a mí, de mi familia, entonces yo empecé a orar, ¿no? Señor, no les impídeles esto, estórvales para que tomen esta decisión. Y yo lloraba y clamaba y oraba, pero dentro de mí, en mi interior, estaba el asunto de es que no depende de mí, sino depende de la decisión de ellos, ¿no? Entonces, dentro de mi inconsciente estaba eso, pero yo me hacía la loca con eso, o sea, ignoraba ese sentimiento. Ignoraba la voz de Dios. Sí, yo ignoraba ese pensamiento y era como, Señor, esto y esto y esto. Finalmente sucedió y yo me enojé muchísimo con Dios, muchísimo, o sea, al punto de que yo llegué y le dije a Dios, Señor, yo ya no quiero tener nada que ver contigo. Yo dije, si esto va a ser así, yo ya no quiero tener nada que ver contigo, porque es que esto y esto y esto y esto y no me parece. Y no me parece y no me parece y no me parece. Y entonces yo quedé así reaburrida. Me acuerdo que al domingo siguiente yo dije, no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene ir a la iglesia? Y me acuerdo que en ese momento, cuando yo le dije al Señor, no quiero nada que ver contigo porque eso implica sufrimiento, yo no quiero esto, ¿por qué permitiste que esas cosas sucedieran? O sea, ¿por qué no les estorbaste? ¿Por qué no me escuchaste? Y eso. Y entonces yo corrí a la Biblia, ¿no? Y entonces hay cuando yo leí Jeremías por primera vez, que es uno de los libros de la Biblia, había un versículo, me acuerdo tanto, y antes de yo volverme, cuando yo estaba recién empezando a leer la Biblia, ese versículo me quedó a mí. Y es Jeremías, después de algo que le sucede, él le dice a Dios, y quise no acordarme de ti, e intenté alejarme de ti, pero no pude ignorar esa llama de ti, no pude ignorarla. Y por mucho tiempo, desde que yo leí ese versículo, esa fue mi oración. Y cuando yo estaba en ese momento de, Señor, yo ya no quiero tener nada que ver contigo, yo ya no quiero servirte, yo no quiero estar contigo, yo ya no quiero, había algo en mí, que no podía, esa llama en mí de me quiero ir, pero no soy capaz de irme. Y entonces al domingo fue como que no, yo ya no quiero ir por allá, ¿para qué voy a ir? Y al final me levanté y fue como, no, pues para no dejar, ¿no? Como para no perder la costumbre, para no perder la racha que llevo todos los domingos yendo. Y entonces fui. Y fue una cosa muy bella porque recuerdo que el versículo, estaban hablando como de los últimos tiempos y estaba hablando Pablo, el versículo de Pablo donde dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, mantuve la fe. Ay, me puse yo a llorar y yo, Señor, yo quiero eso, pero no soy capaz, o sea, no quiero, después de todo esto no soy capaz. Y me acuerdo que yo también ya estaba comprometida como para una oración, para un ayuno que íbamos a hacer, ya estaba comprometida, ya no me podía echar atrás. Como que ya no me y entonces yo fui y empezaron a cantar esa canción de En mi vida ha sido bueno. Ajá, y empezó esa canción y yo dentro de mí pensé,
¿bondad? ¿Cuál bondad? Y yo, Señor, no me parece. Y entonces después, de pronto en mí se flechó la voz del Espíritu Santo y dijo, eso es una mentira. Y entonces yo dije, Señor, yo sé que tú eres bueno, pero no soy capaz de ver tu bondad. No soy capaz de ver tu bondad. O sea, ¿dónde está? ¿Por qué pasa eso? Y entonces eso fue un momento de crisis muy fuerte, de crisis de fe que yo tuve, y yo cuestioné la bondad de Dios, cuestioné la misericordia de Dios, cuestioné su soberanía, ¿no? ¿Por qué esto? Sí. Quiero eso. Entonces, muchas veces, y yo entendía racionalmente el por qué Dios permitía esas cosas. No, el hombre tiene libre albedrío, que es parte de eso. El Señor no interviene. Si ustedes me dicen como, ay, no, es que porque Dios no impide que la gente mate a otra gente, que la gente viole a otra gente. Pues porque Dios nos dio un libre albedrío, ¿no? Nosotros decidimos nuestra vida, nosotros decidimos lo que queremos hacer. Exactamente. Y si nosotros quisiéramos, Dios tendría que impedir un montón de cosas, ¿no? Dios tendríamos que quedarnos prácticamente quietos, pegados a una pared con la boca cerrada, porque hasta si nos quedamos quietos, pero estamos hablando, incluso haríamos daño, ¿no? Entonces, exacto. Si Dios hiciera eso, no podríamos hacer absolutamente nada. Entonces, muchas veces clamamos por justicia y muchas veces... Pero hay que entender que la justicia de Dios es diferente a la de nosotros, ¿no? Y en otros programas hablaremos de eso. Sí, va a estar bueno el tema. Pero en el momento, digamos que eso se gesta, es desde el momento del Génesis, ¿no? En el momento en el que el hombre decide escoger por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Uh-huh. Entonces, ¿es Dios bueno? ¿Es Dios malo por permitir el sufrimiento? No. No es malo por permitir el sufrimiento. Entonces, ¿por qué es Dios bueno? Pues porque, después ahorita más tarde lo vamos a responder, pero Él nos da muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Él lo que decía Evelyn, ¿no? Nos da vida, nos da misericordia. Y hay algo que yo quiero adelantarles, y es que el hecho de que la Biblia dice una cosa muy bella, y me gusta mucho, y es que por tu bondad y por tu misericordia no hemos sido consumidos. Uh-huh. Y hay una parte en la Biblia también que Jesús, es una parábola que él cuenta sobre el trigo y la cizaña, ¿no? De ahí viene el dicho de plantar cizaña. Y es la historia de un señor que tiene una finca, digámoslo así, y entonces él está plantando trigo. Y de pronto viene otro man que le caía mal el granjero y plantó cizaña. Y la cizaña y el trigo son parecidas. La diferencia es que una da fruto y la otra no. Es cierto. Y entonces el trigo empezó a crecer junto con la cizaña, y entonces los jornaleros le dijeron, no, ¿qué hacemos? Vamos a arrancar la cizaña. Y entonces el Señor le dijo, no, espérese a que crezca el trigo junto con la cizaña. Cuando ya hayan crecido totalmente, entonces vamos a arrancar el trigo y lo llevamos para donde corresponde, y la cizaña para la candela, porque la cizaña no sirve para nada, es como una mala hierba, no tiene fruto ni nada. Exacto. Y entonces y entonces después los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, ¿y eso qué significa, no? Y entonces Jesús les dice, no, es que el trigo es los que creen, ¿no? Los que son salvos, uh-huh. Y las cizañas son los que al final no, los que no como que están entre ustedes, pero al final no son salvos. Y entonces a mí eso me consoló mucho en ese momento, porque fue como, parce, Él permite estas cosas porque nos está esperando a que los que han de arrepentirse se arrepientan del todo, para poder hacer justicia, porque si en ese momento Él viene, digamos que él prometió volver y hacer justicia y pagar a cada quien lo que le corresponde. Si Él viene en este momento, yo creo que la mitad de más de mundo se va. Sí. Entonces, o sea, baila, quedamos condenados todo el mundo. Entonces Él es tan bueno en ese sentido, Él es tan bueno que nos da tiempo. Dice la Escritura también en otro versículo de Pablo, dice, es que Él no ha venido todavía, Él se demora porque Él es paciente con nosotros y quiere que nadie se pierda. Exacto, es verdad. Es un asunto impresionante, o sea, es un asunto muy brutal. Y entonces es como eso, ¿no? La bondad de Dios y todo eso. Pero eso también ya será como que otro tema y otra cosa que ya profundizaremos. Y que la Biblia, lo que decía, no es ajena a eso tampoco, porque si ustedes leen el libro de Job al principio dice, sí, no, Dios dio y Dios quitó, y luego dice, desnudo vine y desnudo me voy, no sé qué, pero después empieza a decir, Señor, si yo soy justo, ¿por qué estás permitiendo esto? Señor, quiero que vengas aquí y me digas cuáles son los cargos que tengo, que tienes contra mí. Entonces le empieza a hablar a Dios con eso. Y hay otros versículos, ¿no?, que dicen como,
como en los Salmos también dicen eso, como que Señor, ¿por qué dónde estás? Que no te veo, ¿por qué permites que mis enemigos vengan y no sé qué? Lamentaciones también dice eso, es como que Señor, nos has abandonado, ¿acaso no eres tú justo que permites que otras naciones vengan y no sé qué? Exacto, o sea, entonces, la Biblia está llena de ejemplos, entonces está llena de todo. Está llena de estos cuestionamientos, ¿no? Es como que a veces creen que cuando uno le preguntan eso es como que se pone en jaque, ¿no? No, pero eso es muy legítimo, o sea, hasta uno mismo se ha hecho esas preguntas. Es completamente legítimo. Y con esto al final quiero decir como Dios es bueno porque tenemos estos argumentos. Sí. Y al final es como como no, y al final es como pues hay una pregunta que también le hacen, que le hicieron como a la tía de Gaby. Sí, claro, o sea, no se hacen de preguntas, la gente hace lo que quiera y dice decía lo que como quiera. que, ¿por qué? Sí. Para concluir, vamos a hacer una pequeña oración para todos y esperando que pues sea de edificación, que pueda todo esto en algún modo pues ayudar y bendecir a los demás. Entonces, pues ya, si Evelyn nos quiere ayudar y acompañar con una oración para todos. Sí. Solo quería dar un último pedacito, digamos, de conclusión de todo, y para, digamos, concluir con el tema y englobarlo, digamos, en todo, que Dios es tan bueno, pero tan bueno, que dio a su único hijo para rescate de muchos, para rescate de todos nosotros, para que podamos nosotros tener salvación a través de Él. Él sufrió la condena que nosotros teníamos que haber sufrido, y qué más ejemplo de Él que nos dio, que como dice, parecía Isaías, que fue llevado al matadero y nunca abrió su boca, como cordero fue matado, o sea, literal, y digamos que nuestro mayor ejemplo del hecho de poder hacer la voluntad de Dios, de ver su bondad a través de los propósitos que Él pone en cada uno de nosotros, es el hecho de seguirle a Jesús, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, y cuando nosotros nos acercamos con un corazón predispuesto hacia Él, literalmente el sufrimiento y todas las cosas de esta tierra que hoy en día pasamos, en algún día, como dice la Biblia, efectivamente es vanidad, o sea, se esfuma. Un día está, al otro día ya no está. Pero quien está y va a estar siempre es Jesús. Entonces, con esta conclusión, yo, les voy a orar, voy a terminar con esta oración, para poder, digamos, abrir nuestros corazones, efectivamente. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos entregas, por todo lo que tú nos das, Señor. Y hoy en día, Señor, te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados, Señor, por habernos alejado de ti voluntariamente, Señor, por haber tapado nuestros oídos, cerrado nuestros ojos, Señor, hacia ti. Te pido, Padre, para todas las personas igualmente que nos están oyendo, que están pasando sufrimiento, Señor. Sabemos que tú estás con ellos, que tú estás, Señor, de la mano junto con cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres un Dios que está en los valles, en las de sombra y de muerte, estás en los montes, Señor, que tu presencia, Señor, no nos dejas solos, Señor, que tú estás siempre presente, Padre, y aún en las dificultades, aún en los momentos difíciles, Señor, tú eres quien nos da la fuerza de levantarnos, que tú eres nuestro estandarte, Señor, y te damos las gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo para que podamos hoy ser salvos, Señor, que ese sufrimiento, Señor, sabemos que llega a su fin, Señor, como todo, y te damos y bendecimos, Señor, a cada persona, bendecimos, Señor, todo lo que nos das, Padre, que cada vida, Señor, sea lleno de propósito, lleno de felicidad en ti, Señor, de gozo, Padre, y te damos y los bendigo y nos bendigo, Señor, este lugar, a Carlos también, que nos dio esta oportunidad de estar aquí, en el nombre de Jesús, amén.